Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre Argentina, este país que tanto nos ha dado de qué hablar, y en esta oportunidad, bueno, hay bastante tela que cortarnos, bastante tópicos que abordar, y para ello he invitado a José Carucci, primera vez que está en el programa. Él fue, bueno, dirigente estudiantil, miembro de la Resistencia, fue asesor de comunicación política del Colegio de Abogados de Lara y sobre todo, y esto creo que es lo más importante, que además acorde con el programa, José, activista de derecha. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Esteban. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Y bueno, para ahondar, además siendo tú venezolano, ¿no? La perspectiva y esa visión que puede tener alguien que viene de Venezuela, justamente con todo lo que a nivel político allá sucedió, que ahora está entonces radicado en Argentina. Por cierto, Argentina, un país que hasta hace nada nadie daba, bueno, ni un dólar, ¿no? Por Argentina. Y bueno, llegó este fenómeno llamado Javier Milei, y ahora todos más bien tenemos nuestra lupa, ¿no? Nuestra visión, nuestra mirada puesta sobre Argentina. Quiero Y comenzar, esperanza también. y También hay muchas esperanza, esperanzas en esperanza. Argentina. De hecho, Milei se burla mucho de eso. Él dice fenómeno barrial, porque eso es lo que decían que era él, y se ha convertido en un fenómeno mundial. Hasta acá en Estados Unidos lo admiran. O sea, es una cuestión de verdad que traspasa fronteras, ¿no? E idiomas y cualquier cosa. Yo quiero que comencemos esta conversación por un artículo muy interesante que vi de La Derecha Diario, bueno, con el estilo muy particular que ellos tienen. Nada más vean la foto que ponen. Y titulan de la siguiente manera: se agrava la salud mental de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta le preguntó a Milei si la va a matar. La causa del episodio psicótico de la condenada por corrupción fue la entrevista realizada por TN a Javier Milei, y leo un párrafo más. La expresidenta y condenada por corrupción, Cristina Kirchner, respondió a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien durante una entrevista aseguró que le gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Y bueno, básicamente lo que ella dijo fue: así que también me querés matar. Comenzó diciendo en un comunicado bastante extenso. Yo quiero que tú, bueno, como alguien que evidentemente no es afín a la señora Cristina Kirchner, y como alguien que evidentemente se apoya a Javier Milei, nos interpretes esto: de dónde salen estas acusaciones que está haciendo Cristina Kirchner. ¿A tu juicio te parece que Milei, cuando utilizó esa frase, quiso decir eso, que la iba a matar? No, no. Mira, Cristina ha intentado hacerse la víctima cuando en realidad es una victimaria ya desde que estaban en su gobierno anterior, porque era su gobierno, ella era la vicepresidenta, pero era la figura política relevante dentro de ese gobierno. Hizo una pantomima de que había un supuesto intento de asesinato en su contra con una persona que llegó a estar parado frente a ella, sacó una pistola de juguete y se la puso en el rostro. Y luego dijeron que no disparó y la persona se fue caminando tranquilamente entre los policías que estaban a su alrededor. Obviamente era una recreación muy, muy mala, solo hecha para los tontitos que creen todo lo que ella presente para victimizarse. ¿Por qué? Porque ella tiene una causa penal y de hecho tiene una condena. Lo que pasa es que los fueros la han protegido y por eso no está en prisión, pero esperamos que en algún momento esto se cumpla. Claro que ella tiene miedo de eso, por esto sigue tratando de ser tendencia y tratando de hacerse vender como que sus causas con la justicia, que son por corrupción, tendrían que ver con una retaliación política, lo cual está totalmente alejado. El gobierno de Javier Milei no ha utilizado el aparato coercitivo contra nadie que no sea una persona que está haciendo una acción violenta en el momento justo, como es lógico, o sea, cuando atacan al Congreso constantemente intentando tomar el Congreso con un grupo de personas y obviamente las fuerzas represivas del Estado a cargo de Patricia Bullrich hacen su trabajo, pero es el trabajo que deben hacer. No están utilizando para nada una represión política, y mucho menos para esta señora que ella ya está muerta políticamente. Cuando Milei dice esto, se refiere a que el kirchnerismo ya está prácticamente muerto políticamente y le gustaría pues terminar de pasarlo a la historia. Bueno, prácticamente muerto, y quiero que tengamos cuidado en ese término, ¿no? Porque prácticamente no es que está totalmente muerto. Entonces, No, obviamente. mucho cuidado que, exacto, que en algún momento tengan algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de resurgir, que esperemos que no. Pero justamente mi siguiente pregunta iba en esa dirección, José. ¿Tú crees que estos shows mal armados, este papel de victimización, si está generando algo en la ciudadanía? ¿Hay un sector que le cree? ¿Si existe ese sector, es un sector grande o son una minoría
bastante importante, por así decirlo. Hay que reconocer al adversario. En este caso, bueno, yo soy un extranjero, pero me siento parte de, de esta comunidad venezolana que se ha integrado muy bien en Argentina y ellos son el adversario, ¿no? El kirchnerismo es la principal fuerza de la oposición, eso está clarísimo, y más en las últimas encuestas muestran que la polarización, que no hay una tal polarización. En este momento la libertad avanza, es decir, el gobierno de Javier Milei tiene un apoyo muy grande en comparación con cualquier otra fuerza, pero la segunda fuerza son ellos. Obviamente que tienen ya una gestión de prácticamente 2 décadas, hay personas totalmente adoctrinadas, personas que tú, por más que le intentes explicar términos básicos de economía, pues te lo niegan absolutamente todo, te justifican el robo, te justifican altos impuestos, incluso en su propia contra, incluso en contra del obrero que trabaja en una fábrica, todo con tal de justificar a su político adorado y amado. Sin embargo, este sector se está reduciendo porque son cada vez más las personas que ceden ante las realidades evidentes. O sea, Argentina pasó de tener 25% de inflación a actualmente 3% y posiblemente menos cuando salgan los datos de este mes. Vamos hacia una inflación cero o hacia una deflación con las medidas que está tomando Javier Milei en menos de un año. Y eso es súper importante, porque hace un año esto era un caos económicamente. Sí. Íbamos seguro a una hiperinflación y actualmente vamos seguro hacia una estabilidad total. De hecho, el dólar no para de bajar, cada vez se está revalorizando más. Tengo amigos venezolanos que trabajan para empresas del exterior y cobran en dólares y dicen, oye, Javier Milei está haciendo las cosas demasiado bien, pero demasiado rápido. Yo todavía estoy ganando en dólares. Y es una realidad que los argentinos lo están viendo. Y esto pues está haciendo que cada vez más personas apoyen a Milei que no lo apoyaron antes por tal vez su forma histriónica, por su personalidad tan espontánea, personas que, como dijo Macri hace poco, que es un crítico de este gobierno, dijo, bueno, a los viejos meados no nos gustan algunas formas y tal. Sí, hay personas que precisamente por las formas no apoyaron a Javier Milei, pero ahora lo están apoyando por los resultados. Por el fondo del asunto, así es. De hecho, mira, estaba leyendo ayer justamente, ¿no? Bueno, a inicios de semana, un artículo en donde hablaba de que la gente que, por así decirlo, prefirió confiar en el peso argentino por sobre el dólar está, digamos, está recibiendo ganancias. O sea, eso es algo que en Latinoamérica es muy complicado de conseguir y tú y yo como venezolanos lo sabemos. Ya cuando uno entra en esa espiral, ¿no? de devaluación, es casi imposible salir de allí porque nadie tiene las esféricas, ¿no? Para tomar las decisiones correspondientes. Entonces, de verdad que mis respetos a Javier Milei, que en un periodo tan corto, bueno, está generando unos cambios de este nivel que tú mismo me estás diciendo. Mira, el que gana en dólares más bien está sufriendo, ¿no? Por así decirlo. Yo, la semana pasada, hablé con un argentino, gran amigo, bueno, de este canal, Eric Cámara, no sé si has tenido la oportunidad de conocerlo. Sí. Yo lo entrevisto muchísimo acá. Y yo hablaba de el problema que tiene en estos momentos la oposición, justamente el kirchnerismo que tú dijiste, bueno, ellos son la principal fuerza. Y él me decía, mira, Esteban, es que ocurre algo, porque Cristina sigue siendo la figura relevante, por así decirlo, pero al mismo tiempo las propias filas como que quieren echarla a un lado, pero no hayan cómo decírselo, o sea, no hayan cómo volver eso a realidad, porque les está afectando, bueno, a gran manera, por varios motivos. Todo el mundo dice que ella fue la presidenta en el gobierno de Alberto Fernández. Además, ella fue presidente. Además, su esposo fue presidente. Ella fue senadora. O sea, ella no es que es ningún outsider de la política. Entonces, le pueden achacar directa o indirectamente los malos resultados que tuvo Argentina. Entonces, muchos dicen como que, bueno, si logramos deshacernos de ella, quizás podemos resurgir, ¿no? Como una fuerza, bien sea de manos de alguien como Kicillof, creo que es el que tiene mayor aprobación dentro de la oposición, de Máximo Kirchner, bueno, que si bien tiene el mismo apellido, por lo menos no ha tenido la oportunidad de ser tan relevante como ella. ¿Tú podrías estar de acuerdo con esa premisa? ¿A ti te parece que el principal obstáculo del kirchnerismo es irónicamente Cristina Kirchner? En parte sí. ¿Qué pasa? Cristina Kirchner tiene apoyo solo por ser ella de un sector de la población, un sector que usualmente no va a razonar su voto, simplemente
quieren que ella sea presidenta. Pero hay otra parte del kirchnerismo que es la que se está debilitando rápidamente, que es la que sí llega a razonar un poco más las cosas. Y además tienes a tres pupilos de ella, a tres, digamos, de sus hijos políticos, que son su hijo, Axel Kirchner. Tienes al gobernador Kicillof, que obviamente quiere ser el sustituto, la persona con más poder real político en este momento del kirchnerismo, porque él es gobernador de Buenos Aires, y a pesar de que la ciudad autónoma de Buenos Aires no está dentro del gobierno de su gobierno, sí todo el AMPA, que es son todos las municipalidades que están alrededor de Cava. Para las personas que no conocen Argentina, bueno, Buenos Aires es una ciudad similar a Caracas, que está Caracas y la Gran Caracas, solo que es mucho más grande. Por lo tanto, el gobernador tiene poder. De hecho, está haciendo desastre con los impuestos para poder manejar más recursos. Y el otro es Grabois, que es el ala más radicalmente zurda, izquierdista, dentro del kirchnerismo. Él obtuvo en solitario contra Massa en las primeras vueltas, él tuvo un 5% solo. Él quería llegar a ser el abanderado del kirchnerismo. Obviamente no pudo porque Massa estaba manejando todos los recursos del Estado. Vimos una campaña, ni siquiera de Chávez llegué a ver una campaña con tanto despilfarro de recursos. O sea, encima de mi casa pasaba como 5 veces al día un avión con un parlante gigante gritando vota por Massa, vota por Perón, tratando de manipular a las personas. Todos los buses tenían la cara de Massa, absolutamente en todos lados estaba, frente a Milei, que solamente estaba en el comentario de las personas y en las redes sociales. Aún así ganó, pero Grabois no tenía un discurso como para que en las redes sociales las personas decidieran asumir su campaña. Aún así, yo no descartaría que este Grabois se pueda fortalecer ahora que obviamente ellos no están en el poder. Con el tema del hijo de Cristina, está el rechazo que tiene Cristina, porque si bien tiene un apoyo claro, también tiene un rechazo grande y claro, y ese rechazo está en todas las personas que votaron, tanto por Milei como los que votaron por el PRO. O sea, te hablo de la primera vuelta. Y con esa primera vuelta igual ellos pierden. Esas personas no quieren a Cristina, no quieren al kirchnerismo, no quieren al peronismo, pero especialmente rechazan a Cristina, porque recuerda que el peronismo tiene diferentes sectores, y hay sectores incluso republicanos que hoy se dan la mano con Milei, que hoy están intentando de alguna manera tener unas relaciones institucionales con el gobierno actual sin ningún problema. Los que están totalmente haciendo una oposición que busca sabotear y que quisiera cortar ahora mismo el gobierno de Javier Milei son los kirchneristas y los comunistas, que se dan la mano, son prácticamente lo mismo. Sí, no, y que además eso es tan cierto lo que dices, que yo no sé ya cuántas veces he escuchado, de abril no pasa, de marzo no pasa, de junio no pasa, o sea, ahora sí vamos contra ti. Lo que están tratando es de sacarle y que ni siquiera termine su gobierno. Si me lo preguntan, bueno, ya que a Cristina le encanta concluir cosas a raíz de frases, ¿no? Yo puedo concluir que ellos están buscando un golpe de Estado. Te lo puedo decir, lo dicen así abiertamente. Lo dicen abiertamente, exactamente. Porque ellos dicen, viene el helicóptero, y cuando ellos dicen, viene el helicóptero, están haciendo referencia a cuando cae el gobierno de la Rúa, que salió en un helicóptero. Y cayó por una acción cívico-militar que puso fin a su gobierno. Ellos están haciendo referencia a que Milei va a tener que huir ante supuestamente una rebelión generalizada, pero la rebelión que ellos anuncian, todos los meses la anuncian, y llevan las mismas 2.000 personas, 3.000 personas, que son personas que obviamente son militantes de ellos. Bueno, no llega pero ni cerca al apoyo tan grande que tiene actualmente Javier Milei. Y que te digo, este apoyo se está consolidando a medida que se está viendo los frutos de las medidas económicas y los frutos también de las medidas en el ámbito de seguridad, porque si bien Argentina es un país mucho más seguro que la mayoría de los países de Latinoamérica, sí venía con el gobierno anterior, sobre todo, repuntando muchísimo la delincuencia.
Y es que cuando la pandemia, pues ellos encerraron a la gente y liberaron a los delincuentes, porque supuestamente los delincuentes se podían contaminar dentro de las cárceles. Así que los mandaron otra vez a las calles a robar, a hacer desastres y según pues muchas fuentes, Massa tenía una estrecha relación o tiene una estrecha relación con el narcotráfico y obviamente pues aprovecharon este tiempo para fortalecerse y ahora este gobierno está dándole marcha atrás a todo esto y también a la pedofilia, que nunca se había visto pues que se atraparan pedófilos buscados internacionalmente en América Latina. Era algo como que no era con nosotros la cosa. Y aquí recientemente se han atrapado a grandes pedófilos buscados a nivel mundial. De hecho, el más buscado de América Latina lo atraparon acá recientemente y lo atraparon y le consiguieron todas las pruebas de una red de tráfico de menores y de pornografía infantil, de muñecas para el uso de estos señores. Y que, bueno, marcan totalmente una diferencia con el gobierno anterior. Un gobierno permisivo, un gobierno que promovía toda clase de inmoralidades, un gobierno que básicamente quería que la gente avalara cualquier porquería para poder mantenerse en el poder ellos. Sí. Todo con el fin de que el peronismo siguiera adelante y ahora tiene un gobierno que está poniendo orden, le guste a quien le guste. Y si no le gusta, pues de malas. ¿Dónde habré escuchado eso de gente con nexos con el narcotráfico, de gente que permite que bandas delictivas por ahí figuren, ¿no? Libremente? ¿Dónde habré escuchado eso? De verdad que qué sorpresa que alguien, sí. Y además sorpresa la ideología también, ¿no? De la gente. Qué sorpresa, la verdad. Sí, sí. Mira, Argentina tiene una particularidad, José, en estos momentos, estoy hablando desde que Milei ganó en adelante. Porque yo normalmente cuando hablo con alguien, yo me enfoco mucho en el tema de Latinoamérica, siempre vengo a hablar de malas noticias. Mira, es que pasó esto, es que la Corte Suprema aprobó esto, es que López Obrador hizo aquello, es que Nicolás Maduro logró hacer esto, es que le están mirando los derechos humanos al otro, que Gustavo Petro aprobó esta medida. Y siempre, bueno, es para hablar de lo negativo. En el caso de Argentina me pasa lo contrario. La noticia es lo positivo. La noticia es, tenemos un presidente que está cumpliendo. Y recientemente, a inicios de semana, nos encontramos con la gran noticia de que, bueno, la AFIP, y ahorita nos explicas bien qué es esta oficina y más o menos cómo va a quedar la reestructuración, va a dejar de existir. Esto lo dijo precisamente el vocero, ¿no?, de la Casa Rosada, Manuel Adorni, y cito, la AFIP dejará de existir, en su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Primero, a los que no somos argentinos, explícanos qué es esta oficina y después nos explicas esta reestructuración que se hizo, que implica, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente celebrándolo? Mira, la AFIP, bueno, era el órgano que recaudaba los impuestos, digo, era porque llegó hasta ayer, gracias a Dios. Y los impuestos en Argentina eran un tema que mucha gente, en cualquier país hay impuestos, lógicamente, pero en Argentina llegaban a una locura, al punto de que un obrero de cualquier fábrica, en su recibo de sueldo ya venía con un 20% a un 20 y tantos por ciento, dependiendo de lo que ganara, menos. Y después tenías que pagar todos tus impuestos normalmente, pero ya de por sí te iban descontando. Conozco personas que vendían cursos por internet, les pagaban a través de PayPal, cualquier cosa, incluso estando fuera de Argentina, y cuando llegaban acá, pues, le llegaban notificaciones de la AFIP de que tenía que declarar y pagar los impuestos, por tanto, o si no, pues iban a iniciar un procedimiento contra ellos. O sea, totalmente un organismo hecho para la rapiña, para sacar el recurso de todo el que estuviese o no, pero estuviese vinculado con Argentina. Y bueno, esto pues llevó al empobrecimiento de este país. ¿Por qué? Porque ya no había inversión extranjera, porque importar algo por Amazon, por ejemplo, para acá te salía al doble que hacerlo para Uruguay. O sea, ya no había manera de que una persona por su cuenta pudiese importar algo. Tenías que estar entre la gente que era beneficiada por el dólar oficial, que también, donde habremos escuchado el dólar preferencial. Bueno, las personas que tenían la anuencia del gobierno para poder comprar en el exterior sin una gran cantidad de impuestos, compraban con un dólar preferencial mucho más bajo que el dólar blue, que el dólar de la calle, y estas personas pues entonces eran las que podían revenderte
y nadie podía competir con ellos. Porque, o sea, si yo traía por mis propios medios, tenía que pagar todos los impuestos, tenía que comprar el dólar en la calle, todo esto, y no podía, simplemente no podía competir. Eso empezó a hacer, pues, que hubiese un mercantilismo, claramente. O sea, la FIP promovía que hubiese un mercantilismo donde solamente, pues, la clase favorecida por el gobierno y por el Estado era la que podía comerciar, básicamente. Además, la FIP afectaba al principal ingreso de Argentina, porque acuérdate que Argentina se le ha conocido como el granero del mundo. Y no es en vano. Argentina produce alimentos para más de 400 millones de personas. O sea, Argentina produce 8 veces lo que necesita y obviamente exporta el excedente. Ahora, ¿qué hacía el gobierno anterior? ¿Qué hacía Massa? Bueno, decía, ¿saben qué? Nosotros le vamos a reconocer a ustedes un tanto por ciento en dólares. El resto es en pesos. Y es en pesos al dólar que nosotros creamos para la soja, el dólar soja. Entonces, todo el excedente, que era un montón, un gran porcentaje, es nuestro, porque sí. Ponle un 30%, inmediatamente pues pasaba a manos del Estado. Porque sí, simple y sencillamente porque ellos querían. ¿Qué hace esto? Bueno, que el productor de soja diga, bueno, no invierto más. No tiene sentido que invierta si me están dejando lo justo para volver a reinvertir, para volver a producir. Mejor voy, invierto en otro país. Entonces, esto está orientado a poner orden, pero además se está cumpliendo la promesa de campaña. Porque es que la promesa de campaña, ¿qué fue? Fue que lo pague la casta, que el ajuste, que tenemos que hacer un ajuste, lo pague la casta. ¿Cuánto ganaban los directores de la AFIP? Así que los sueldos estaban alrededor de 34 millones de pesos. O sea, para que tengas una idea, esos son como unos $30,000 por mes, en un país donde Wow. es una locura. Eso es tremendo salario incluso acá en los Estados Unidos. En cualquier parte, Sí. a nivel mundial. En los países ricos se le considera rico a una persona cuando gana más de $100,000 al año. Exacto. Estamos hablando de personas que ganaban más de $30,000 por mes. Y en un país donde la persona promedio no te llega a $500. Ahora, en este momento, gracias al gobierno anterior, porque no era así cuando empezó el gobierno anterior, no te llega a $500 la persona promedio y la persona pobre está mucho, muy por debajo. Y los que venían a quitarle dinero a esa persona pobre para los impuestos estaban cobrando tranquilamente pues una fortuna. Ahora se ha cortado esto, se ha sacado el 34% de la estructura total de la FIP, que es un ahorro de 6.400.000 pesos al año, y hay que tomar en cuenta que el peso se está revalorizando. O sea que esta gente, a pesar de ganar en pesos una enorme cantidad, aunque no le hicieran ningún aumento, ellos iban a ganar cada vez más, porque van a estar ganando cada vez más en dólares, que ya de por sí ganaban una fortuna. Pero es que es una locura lo que ganaban, porque recientemente hubo una jugada de la oposición política para malponer al gobierno de Milei, tratando de decir que el Estado se estaba subiendo los sueldos porque los senadores se subieron los sueldos. Lo recuerdo. Los senadores se subieron los sueldos y se pusieron de 3 millones de pesos a 9 millones de pesos. Y esto fue algo que realmente fue totalmente reprobado por todo el país. Claro, después el país se entera de quiénes son los que votaron. O sea, todos los que se abstuvieron o se negaron fueron los de la Libertad Avanza. Los demás votaron a favor de subirse el sueldo a 9 millones de pesos. Y eso a los argentinos les pareció una grosería, pero luego se enteran de que estos se subieron un sueldo que no llegaba ni a un tercio de lo que ganaban los directores de la FIP, que nadie los eligió, que eran un ente precisamente para ir a sacarte dinero. Entonces, esto es maravilloso. Esto es una noticia fenomenal. Más allá de que 6 millones de pesos que se ahorren al año, de pronto no es mucho para el Estado, pero es que no es lo único. Se está recortando por todas partes. Y aparte, además, se está sacando cerca de la mitad de todos los directores de la FIP. Se está reformando la FIP para que ahora pues, sea un ente que trabaje con excelencia. O sea, no necesita una gran cantidad de personas. Habían cargos en la FIP que la función del cargo era buscar excusas para crear nuevos impuestos. O sea, había personas a las que se le pagaba para que buscara de dónde sacarte más dinero. Wow, o sea, creatividad para robar más. ¿Cómo les podemos robar más a los ciudadanos? Por favor, piensa. Wow. Claro.
No, por eso es que yo tengo que hablar con gente que esté allá, porque estos detallitos, evidentemente, yo no me los puedo conocer de todos los países. Entonces, hay que hablar con la gente que sabe, José. De verdad que, bueno, sorprendente. Bueno, no sorprendente, porque esta gente actúa así, pero cuando alguien viene y te lo corrobora, evidentemente, no puedo sino decir lo que dije, ¿no? ¡Wow! Hay otro tema, José, quizás no tan buena noticia, que quiero conversar contigo, ¿no? Sí, Te lo había dicho detrás de cámaras, porque esto sí sí, me sí. preocupa y por eso pongo ese sentido ahí, división en la fila de la Libertad Avanza. En estos momentos, todos los estudios de opinión que he visto apuntan a que la Libertad Avanza sacaría más del 50% de los diputados en la legislativa del año que viene, lo cual no es poca cosa, tomando en cuenta que Milei llegó por ser Milei. Él, de hecho, no tiene diputados, no tiene gobernadores, no tiene, o sea, los que tiene son muy poquitos, es lo que quiero decir, no representan Pero, una sí, fuerza importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Les voy a dar contexto a las personas, ¿no? La señora vicepresidente, Victoria Villarroel, que, bueno, fue conocida, por así decirlo, como la radical de la fórmula, porque Milei es libertario y ella se supone que es la conservadora esta de derecha, más ese estereotipo, ¿no? Que tiene la izquierda de la derecha, más que Milei. acá le dicen gorila. Acá Esa, ella la identifican como la gorila. la gorila, ok, tiene todo el sentido del mundo. Hizo recientemente un homenaje, ¿no? A a quién fue, a Isabelita Perón, ¿no? Y Sí, bueno, sí, la esposa de... Nicolás Márquez, acá tienen por cierto la foto, ¿no? Ella inaugurando el busto, y además de unas palabras como que, bueno, había que reivindicarla por la importancia que ella tuvo, por, digamos, por todo el camino que le abrió a las mujeres. Y bueno, Nicolás Márquez, que es alguien también muy cercano a la administración de Milei, si bien quizás no tenga un cargo como tal fijo, es alguien que evidentemente le llega al oído del presidente, ¿no? Llamó esto repugnante, le ha dicho a Victoria Villarroel, tengo muchos otros tweets, ¿no? Básicamente de traidora para abajo. Está Sí. esta división. Y el propio Milei, y te quiero poner este video que dura unos 30 segundos, lo cuestionaron al respecto, ¿no? Y bueno, esto fue lo que él dijo. El busto en el Senado y la foto además de su vicepresidenta, ¿acompaña eso? Yo no lo hubiera hecho. Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón, digamos, no realza a las mujeres, sino que creo que todo lo contrario. Yo no creo que, digamos, haya llegado a ese lugar por sus méritos, digamos, intelectuales y profesionales. Entonces, aquí evidentemente me parece que hay una división. Bueno, con Nicolás Márquez es más que obvia, pero incluso con el mismo Milei se está desmarcando de esa acción. Yo te quiero hacer varias preguntas. Uno, ¿esa división como tal existe o es solamente un hecho que se conoce hasta los momentos que es este? Y el segundo sería, ¿será alguna estrategia política de Victoria Villarroel para atraer justamente a ese voto peronista, no kirchnerista, quizás para, bueno, tener más fortaleza? O sea, ¿tú qué puedes concluir de todo esto? Bueno, mira, en primer lugar tenemos que entender que esto es política en un país democrático. Es diferente a Venezuela cuando alguien del gobierno dice algo en contra de lo que pueda opinar Diosdado o Maduro, pues esta persona va a huir del país o va a terminar preso, ¿no? Acá no. Acá cada quien puede tener su opinión. En el caso de Victoria Villarruel, hay que tomar en cuenta que ella, toda su lucha, de toda su vida, ha sido sacar a la luz y reivindicar lo que se ha ignorado precisamente en ese periodo, los 70 y los 80, en el periodo antes de la dictadura militar y durante la dictadura militar, que el peronismo vendió como que fue un periodo horroroso donde una dictadura atacaba a jóvenes estudiantes idealistas que querían democracia y los mataba. Y desaparecieron a 30.000 personas, que no son 30.000. No son 30.000. 30.000, que inventaron cifras para cobrar del Estado nada más y nada menos que $220.000 aproximadamente por cada uno de estos supuestos desaparecidos. Entonces, es un gran curro, ¿no? Victoria Villarroel tiene mucho en esa lucha y fue una de las primeras personas que se atrevió a decir, primero, no son 30.000 y segundo, hay muchas otras víctimas que no han sido tomadas en cuenta, que son las víctimas de los terroristas. Porque de estos 8.000, si bien puede ser que hubiesen personas inocentes, también habían muchos que sí eran terroristas. Porque como lo ha explicado magistralmente Nicolás Márquez, acá hubo una guerra civil. Acá hubo una guerra civil en ese periodo. Entonces, claramente, a mí no me extraña que Victoria Villarruel haga el reconocimiento
a una figura importante de ese periodo que precisamente ha sido ignorada y ha sido atacada por el peronismo kirchnerista que nace después, que nace después y dice que acá el problema, lo que ha pasado con el peronismo es que se hizo un poco gorila, digamos, ¿no? Y entre esos han ignorado a precisamente la señora, la segunda esposa de Perón, que es la de este caso. Ahora bien, Nicolás Márquez, lo admiro, tengo sus libros, considero que es un gran aliado de la causa venezolana, es una persona que está clara en la forma en la que podemos y debemos salir de la situación actual, pero su opinión es su opinión, no es la opinión del gobierno. Él es sin duda un ideólogo influyente en el gobierno. Y la opinión de Javier Milei, creo que hay que ver lo que dice. Él dice, yo no lo hubiera hecho. Y es obvio, él está reivindicando su postura personal, o sea, yo no le hubiera reconocido nada a ella. Pero en Argentina, la vicepresidenta es la presidenta del Congreso. O sea, ella tiene cierta independencia y roles muy distintos a los del presidente. De hecho, ella no ejerce gobierno, sino cuando Milei sale del país. Solamente durante ese periodo que él no está y regresa. Pero bueno, el día de hoy, Victoria Villarruel la ha felicitado por su cumpleaños, quien también aprovechó de felicitar a Javier Milei y lo ha hecho con un montón de fotos donde ellos se demuestran el cariño que se tienen. Yo no creo que haya una ruptura del gobierno. Diferencias internas hay, pero yo diría que son diferencias hacia abajo, son diferencias en la postura. Precisamente tú lo estás diciendo, Javier Milei se mostró como un libertario. De hecho, él mismo admitía que filosóficamente, no quiere decir que lo fuera a llevar a la práctica, pero filosóficamente él se consideraba anarcocapitalista. Sí. Que Victoria Villarruel siempre ha tenido una postura más de Estado, más de derecha tradicional, conservadora. Ella tiene apoyo en sectores militares, en sectores conservadores, y yo no creo que la hayan puesto por accidente de vicepresidenta. O sea, yo creo que fue una decisión acertada, como todo lo que ha hecho para la gestión de gobierno de Javier Milei, colocarla como vicepresidente. Y en eso, obviamente, yo creo que él sabía que ella iba a tener algunas diferencias en la forma de ver la política. De hecho, ha pasado ya hace poco, hubo un juez que fue postulado por La Libertad Avanza, que tenía que ser aprobado por el Senado, y Victoria Villarruel se opuso a ese en específico. Aprobó a los demás, pero a ese en específico ella se opuso, y con ella algunos diputados de La Libertad Avanza. Esto no quiere decir que estén en contra de la gestión de gobierno de Milei, ni mucho menos, simplemente, bueno, dentro de la democracia hay eso, hay opiniones diferentes, hay la postura frente a un hecho histórico que pasó hace 2 vidas aproximadamente, y diferente, encontrada, pero no quiere decir que se esté volviendo peronista, porque el peronismo ha querido tomar esto para decir, no, vamos a peronizar a Victoria Villarruel. Lo leí, sí. Sí. Victoria Villarruel ha estado totalmente en contra del peronismo toda la vida, y toda la vida le han dicho que es una gorila. Ahora, ¿quién dice esto? Otro de los referentes del peronismo que está tratando de meterse y desplazar a Cristina Fernández de Kirchner, lo dice Moreno. Este señor ha dicho que le parece bien Trump, que le parece bien Bolsonaro, ha dicho que podríamos peronizar a Javier Milei. O sea, es una persona que tiene una postura errante, que ha visto que la derecha ha surgido, se ha fortalecido, y él simple y sencillamente quiere ver cómo se mete. O sea, no es algo de tomar en cuenta. Ya para ir finalizando, tú como venezolano, José, con todo esto que me estás diciendo, ¿a ti no te da temor? Porque además yo conozco tus posturas respecto a Venezuela muy parecidas a las mías respecto a cómo nos referimos a estos opositores, falsa oposición, y bueno, todo lo que hemos dicho de eso, me refiero a Venezuela específicamente, pero ¿a ti no te da temor que alrededor justamente de Milei hayan figuras que más o menos apuntan a lo mismo? No estoy diciendo que necesariamente Victoria Villarruel, a quien Nicolás Márquez sí la llamó traidora directamente, ¿no? Pero quizás alguna otra figura dentro de su gabinete, dentro de sus asesores, que, no sé, se le inflan los egos, se le llenan la cabeza de ciertas cuestiones y creen
que por haber formado parte de Milei, o sea, el liderazgo de ellos es propio y no es más bien que les está salpicando de Milei. ¿A ti no te da temor que quizás eso pueda surgir en un futuro y esa división sí se ve? Mira, voy a entrar un poco personal en la respuesta para argumentarla. Claro. Yo tengo 20 años haciendo política, 20 años enfrentando al chavismo, desde los 14 años que estuve en contacto con uno de los creadores de la resistencia, que fue Bajo Acosta. He aprendido que en política la traición es lo normal, lamentablemente. En política te traicionan una y mil veces. También he aprendido que la forma de evitar la traición es hacer equipo con personas que tengan tus mismos valores. Porque las personas son más leales a los valores que a las personas. Las personas que son leales a las personas son corruptos. Son los que quieren un beneficio de esa persona y creen que no lo pueden superar y simple y sencillamente no lo van a traicionar y mientras puedan estarse lucrando de él, como pasa en el chavismo. En el chavismo no vemos que hayan personas comúnmente volteándose a la estructura porque ellos están robando de allí. Si ellos lo hacen, debilitan la estructura y después van a terminar todos presos. Ahora, cuando se es leal a los valores, se tienen valores compartidos, no va a haber traición, porque mientras que haya coherencia, se va a mantener de esa manera. Yo creo que Victoria Villarruel comparte, es mi opinión, comparte gran parte de los valores con Javier Milei, igualmente como muchas otras personas dentro del gobierno, pero sí hay otros aliados circunstanciales. Eso es evidente. No quiero entrar en detalle de quiénes, creo que tú sabes muy bien a quién me refiero, pero sí hay aliados circunstanciales que fueron necesarios para poder ganar las elecciones porque eran unas elecciones donde el fraude era lo normal, donde la gente piensa que no, porque hay democracia, no hay fraude. No, ya hay fraude. De hecho, el sistema estaba hecho para hacer fraude. Por ejemplo, había una boleta por cada candidato y las boletas no las ponía el sistema. El sistema se la daba al candidato cuando quería, a veces se la daban 2 días antes, 3 días antes de la elección, y luego el candidato tenía que ver cómo hacía para que hubiese boleta en todas las urnas, y las urnas obviamente sola la persona dentro de la urna, y habían personas que le pagaban para que se robaran todas las boletas del candidato, en este caso de Milei, digamos. Se robaban las boletas y por eso en la primera vuelta Milei sale mal, por eso queda en el tercer lugar. No es porque no tuviera el apoyo de la gente, es porque se robaron sus boletas. La gente no podía votar por él. Esto se está corrigiendo precisamente desde el poder parlamentario y una de las principales impulsoras de esto ha sido Victoria Villarruel. Hoy en día será, en adelante, una boleta única. Entonces, si Victoria Villarruel quisiera traicionar a Milei, bueno, le está dando las herramientas para que vuelva a ganar, para que gane legítimamente y legalmente. No creo que ella esté pensando en traicionarlo, pero sí creo que pueda estar queriendo dejar en claro que ella tiene algún liderazgo, que ella tiene sus propias alianzas, que ella tiene su propia forma de ver. Su propio criterio. Sí, ella tiene su propio criterio y que puede tener el apoyo de personas que por ahí no apoyan tanto a Javier Milei precisamente por la forma, pero ella tiene otra forma. Mientras que se mantenga ahí, yo no veo problema. Ahora, hay personas, como te dije, que son ministros o que pertenecen a otros partidos, que tienen una historia totalmente diferente, que tienen una postura totalmente diferente frente a la historia de Argentina y que yo no descartaría que se terminen de voltear. Tenemos el caso de Larreta, como le dice Milei, la rata, que es una persona. Hoy está aquí, mañana no sabemos. Mañana está con el enemigo, hoy no sabemos. Simplemente, él es una persona que ideológicamente no vale nada. O sea, supuestamente era opositora. Decían en Venezuela, pónganme donde haya. Exactamente. Y como él hay otros, él es de un partido, de una alianza de partidos, el PRO. Ahora, en ese partido hay diferentes posturas. Sí. Está también Macri, está también Bullrich, cada uno tiene su propia línea, cada uno tiene sus diputados, sus concejales. Entonces, traiciones creo que va a haber, traiciones creo que sí habrá, y bueno, precisamente por eso es el trabajo que está haciendo Javier Milei y que está haciendo Karina Milei para fortalecer la estructura de la Libertad Avanza, para que la Libertad Avanza no tenga que depender de los aliados circunstanciales. Claro. Fíjate un ejemplo claro, bueno, me dijiste que ya para culminar, entonces te pongo este ejemplo para culminar. Hay tiempo.
en lo que fue la candidatura de los concejales y de la gobernación para Buenos Aires, se eligió a ciertas personas en la Libertad Avanza que precisamente eran aliados circunstanciales. Ok, fueron a las elecciones, todo bien, la gobernadora no llegó, robó abiertamente en muchos lugares, hay sectores muy grandes, muy complicados, pero además los concejales que ganaron, muchos de los concejales que ganaron en la matanza de la Libertad Avanza, votaron con el kirchnerismo para lo que el kirchnerismo estaba presentando hace poco, precisamente para tener más recursos, obviamente más gasto público. Claro. Y dieron totalmente la espalda a Javier Milei y dieron totalmente la espalda a la Libertad Avanza. Creo que eran 7 personas que habían sido electas y la que fue candidata a gobernadora también se volteó. Ella es diputada, también se volteó. Carolina Píparo, ¿quién es esa? Sí, Píparo. Sí. Entonces, ya hay historia de estas personas que empezaron a traicionar desde el día 1. Ahora bien, es mejor que las traiciones ocurran ahora. Es mucho mejor que ahora vayan saliendo las caretas. Y yo creo que precisamente hay personas que inteligentemente, viendo esto, y creo que Nicolás Márquez es una persona muy inteligente, están sondeando, están testeando, están golpeando cada columna a ver cuál es falsa y que se caiga la que se tiene que caer. Claro. Que no pase como con Donald Trump, que no esperemos a que llegue el día de las elecciones, porque esta gente va a intentar lo que sea para volver al poder. Estos pseudo chavistas, estos kirchneristas, van a intentar lo que sea para volver al poder, y si tenemos un gobierno totalmente infiltrado por ellos, podrían hacerlo. Van a haber traiciones en ese momento, entonces es mejor que ocurran ahora. Yo creo que a eso apunta estas constantes peleas en Twitter, porque en realidad son más que todo peleas de Twitter con personas que se supone que ambos son de la Libertad Avanza, pero han ido apareciendo algunos que claramente no tenían la misma línea y no tenían la misma idea. Pero también yo creo, es algo muy, muy mío, yo creo que Victoria Villarroel no está entre eso. Sin embargo, bueno, si es así, no hay ningún problema, pues que la testeen. Es como eso. Hace poco algo nos hizo pensar que a la resistencia venezolana pues la estaban espiando aliados políticos. Me refiero a aliados de gobiernos aliados. Pero no nos preocupa. No nos preocupa porque no tenemos nada que ocultar. Estamos siendo totalmente sinceros. No somos pagados por el chavismo, no queremos nada con el chavismo. Hemos sido perseguidos por el chavismo y atacamos al chavismo y atacamos a la falsa oposición, no para fortalecer al chavismo. Atacamos a la falsa oposición para fortalecer el chavismo. Entonces, si quieren testearnos, testéennos. No tenemos nada que ocultar. Creo que es la misma postura que podríamos pensar, o es lo mejor que sea así, ¿no? Que Victoria Villarroel, bueno, la están testeando, pues testéenla. Si no tiene nada que ocultar, pues de ahí va a salir mucho mejor, va a salir más confianza y todo más fortalecido. Además que te agrego algo, uno ve realmente de qué está la gente hecha en las situaciones adversas, porque cuando está la ola es fácil. Entonces el que ella reciba ahora ataques de alguien como Nicolás Márquez, evidentemente, ahí es cuando vamos a ver, ¿estás con nosotros o no? ¿Eres de estas que flaquean o no? Y entonces estoy muy de acuerdo contigo. De verdad que te agradezco mucho, José, por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Te mando un gran abrazo y bueno, como hablamos, cuando vengas a Argentina me escribes. Seguro que sí, nos vamos a conocer en persona eventualmente. Bueno, era José Carucci, activista de derecha, comentándonos sobre este contexto, ¿no?, político que se está desarrollando en Argentina y que evidentemente yo creo que es muy importante, sobre todo por el testimonio que tiene él como venezolano. Siempre hay muchas similitudes en la política, ¿no?, de lo que pasa actualmente en otras naciones versus lo que pasó en Venezuela, y yo creo que esa perspectiva es importante tenerla. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.